Pocas veces se ha visto tanto en tan poco tiempo sobre noticias de licitaciones. Hay, la verdad, que una búsqueda intensa de las páginas de licitaciones de las diferentes instituciones públicas para ver si se pesca algo. Porque hay ahora un grupo lamentable entre periodistas y abogados que se dan la tarea de buscar cosas que no están bien para denunciar y luego chantajear. Ciertamente es muy grave lo que se está viviendo. Por eso, esa Dirección General ha tenido en estos últimos meses una principalía muy grande. Pocas veces los dominicanos habían oído tanto de la Oficina de Contrataciones, de Obras y Servicios Públicos, como es esta que vamos ahora nosotros de forma exclusiva a entrevistar a su director general, Carlos Pimentel, que viene de la sociedad civil y que es una persona que nosotros y otros programas habían utilizado mucho para esta ley tan importante, para equilibrar, para sostener, para evitar la corrupción, como es las compras del sector público, que son muy amplias y millonarias. Hay muchas personas que se están quejando por la cantidad, según ellos, de obstáculos que se están poniendo a la hora de hacer una licitación. Pero no son obstáculos, realmente era lo que preveía la ley y que definitivamente ahora se está aplicando. Eso no significa que la ley de contrataciones debe mejorar, debe ampliar su espectro y ponerse un poco más moderna según los tiempos. Así que vamos a ver esta entrevista con Carlos Pimentel, esperada por muchas personas, para saber cómo va la situación. Veamos. La Dirección General de Contrataciones Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Fue creada por la Ley 340-06 del año 2006. La misma funge como órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas de bienes, obras y servicios del Estado Dominicano. Esta Dirección General se ha vuelto como algo controversial. Yo no recuerdo haber oído de tantas impugnaciones a licitaciones, tantas licitaciones en tan poco tiempo canceladas a sugerencia de los estudios y de investigaciones que hacen ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos haciendo todos los esfuerzos para que la ley se cumpla. Y para que la ley se cumpla, hay distintas medidas que ha adoptado esta dirección que han generado, por un lado, mayor participación de oferentes en los procesos. La participación de oferentes en los procesos se ha multiplicado en más de un 100%. Cuando los procesos tienen una multiplicidad de actores y de proveedores que participan, pues las posibilidades de conflictos, de impugnaciones, pues se eleva y son mayores. ¿Cuántas impugnaciones ha habido en lo que está usted en el cargo ya? Bueno, varias impugnaciones, hay varias impugnaciones, pero no tenemos un registro porque las impugnaciones se hacen en los entes contratantes y son los entes contratantes que deben tomar las decisiones con relación a las impugnaciones. ¿Cuántos han llegado aquí después de haber pasado el proceso de las impugnaciones? Nosotros tenemos, ahora mismo, cuando llegamos, teníamos 200 decisiones pendientes. Y al día de hoy nosotros hemos emitido 209 resoluciones. Nosotros hemos limpiado los archivos de esta dirección. Y en los actuales momentos tenemos varios recursos jerárquicos, tenemos varias solicitudes de investigación y también nos hemos apoderado de oficio de algunas investigaciones que en función del ejercicio de monitoreo preventivo y reactivo que realizamos hemos entendido oportuno apoderarnos de oficio de estas investigaciones. Hay muchas personas que se están quejando de que se está haciendo como muy exigente, que esto ha sido como un obstáculo para que las licitaciones se produzcan con mayor facilidad. Por ejemplo, han pedido patentes de almacenamiento, certificado de almacenamiento, certificado de cada producto, cosas que antes no se pedían. ¿Por qué se está haciendo eso? Cada proceso, cada caso tendrá sus particularidades y tendríamos que analizar cada uno de ellos para saber si se están solicitando requisitos que desborda
la posibilidad de los proveedores de presentar o que la exigencia de requisitos adicionales excesivos estén conduciendo a limitar la participación de oferentes y, por un lado, a dirigir procesos a proveedores específicos. Bueno, hay muchas preguntas sobre esa situación. Por ejemplo, el hecho de que muchas veces se hacen peticiones extrañas en los pliegos de condiciones puestas por técnicos que posiblemente sean parte de una mafia que ya sepa a qué cliente quieren beneficiar. ¿Cómo se puede obviar eso? ¿Cómo se puede impedir una cosa así? Bueno, lo primero es que alrededor de las contrataciones públicas en el país históricamente ha funcionado un conciliábulo entre funcionarios y proveedores que conocen el sistema, que conocen los mecanismos, que conocen cómo vulnerarlos, incluso que conocen cómo agenciarse contratos sobre la base de la propia legalidad. Entonces, nosotros hemos recomendado varias medidas. Una de ellas es que las entidades puedan apegar sus pliegos de condiciones a los pliegos estándares que esta dirección tiene a disposición de los entes contratantes. Un pliego estándar que permita garantizar la idoneidad del proceso de contratación, porque los pliegos es la base de la contratación. En segundo término, también hemos insistido de las capacidades técnicas y la idoneidad del personal vinculado a las unidades de compra de las instituciones y de igual manera de los comités de compra de las instituciones. De hecho, por esa debilidad histórica que hemos registrado en el sistema de contratación, fue el diseño del programa de cumplimiento normativo que busca tener un oficial de cumplimiento en las instituciones para tratar de dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones normativas y a la calidad de los procesos, porque hay que buscar un equilibrio entre todos los mecanismos de control, de transparencia que deben tener los procesos, pero al mismo tiempo de eficiencia que permita que las instituciones puedan contratar para poder cumplir su rol y para cumplir sus funciones. Es importante que los funcionarios que entraron ahora a la administración pública se rodeen de técnicos capacitados, porque las contrataciones públicas cada vez requieren mucho más expertise, pero sobre todo que tengan la idoneidad adecuada. Y hemos recomendado a los ministros y a los directores que todos los archivos de pliego de condiciones, de contratos que encontraron, que no lo utilicen para elaborar nuevos pliegos y nuevos contratos, que borren esos archivos y que puedan diseñar nuevos pliegos apegados a los estándares de este órgano rector, porque tienen el riesgo que utilizando un pliego de condición para hacer un copy-paste, usen un pliego que tenga debilidades que le conduce a dirigir procesos específicos. Bueno, usted siempre tuvo como enfrente de, no dentro de. ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy interesante porque nos hemos dado cuenta de dos cosas. Lo primero es la necesidad de la modificación de la ley de compras y contrataciones. Y estamos trabajando en un proyecto de ley que busque fortalecer este órgano rector, que busque un sistema de sanción y consecuencias mucho más robusto, que busque mayores niveles de coordinación con los órganos de control del Estado, con Cámara de Cuentas, con Contraloría, con el Ministerio Público, pero también que nos permita tener una ley de contrataciones que también aporte y permita el desarrollo, porque el 32% del presupuesto general de la nación es para contratar bienes y servicios, y el 95% de los proveedores del Estado son pequeñas y medianas empresas. El Estado es el mayor ente que contrata. Entonces, las contrataciones pueden servir perfectamente para dinamizar la economía y el desarrollo. Ahora bien, también nos dimos cuenta que independientemente que debemos modificar la ley, nos dimos cuenta que con la ley que tenemos podemos dar pasos importantes, y yo le puedo señalar algunos de ellos. Lo primero, en el país nunca se había suspendido el registro de proveedores de funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. La ley en el artículo 14 establece cuáles son los funcionarios que no pueden contratar con el Estado. Nosotros hemos suspendido alrededor de 250 proveedores, dentro de los cuales hay ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes, regidores que están en el régimen de incompatibilidad. Se suspende su registro de proveedores, no como una medida de sanción, sino como una medida de prevención, porque no pueden contratar con el Estado hasta 6 meses después que termine su periodo. Bueno, pero eso significa que lo que pueden hacer es una nueva compañía y poner allegados. Ciertamente pueden buscar
otros mecanismos, poniendo allegados, relacionados, utilizando testaferros, creando otras estructuras, pero lo bueno de eso es que ya se salen del ámbito administrativo y pueden entrar a un tipo de violación de tipo penal y entonces las consecuencias pudieran ser otras. Como hemos pasado tanto tiempo con esto de las licitaciones, usted a través de Participación Ciudadana y nosotros a través del programa, siempre nos habíamos dado cuenta de la cantidad de compañías que de repente tienen un rango de acción demasiado amplio. Ellos son capaces de decir que compran alimentos de ganado, como por ejemplo arreglar un avión. O sea, la brecha es tan grande que a veces hasta leer toda la razón social que tiene es impresionante, abarcando un sinnúmero de experiencias y de cosas que no puede ser para una compañía. ¿Qué se va a hacer con eso? Totalmente. Ahí tenemos la siguiente situación. Las empresas, cuando hacen su registro mercantil, por ese principio de libertad de empresa, pues registran todos esos rubros en los cuales supuestamente ellos desarrollan su actividad empresarial. Nosotros en la Dirección de Compras tenemos la obligación de registrarlo como proveedores del Estado con esos rubros que ya viene el registro mercantil. ¿Qué nosotros hemos planteado? Y es una fase fundamental que debemos insertar en la gestión de las contrataciones, que las entidades que contratan, además de la verificación de la idoneidad técnica de la propuesta, además de contratar la oferta que económicamente más convenga a la institución y al interés general, nosotros hemos recomendado que se debe hacer, y eso no se hace en el país porque la ley no lo dispone, pero que es posible, y por eso el programa de cumplimiento normativo, empezar a hacer mínimamente lo que yo he denominado la debida diligencia de conocer el cliente, porque si bien es cierto que podemos tener un proveedor que tenga una cantidad de ofertas empresariales en su registro mercantil, en su registro de proveedores, probablemente la experiencia, la capacidad no va a incluir todos esos rubros. Entonces, las entidades deben hacer una debida diligencia de ese cliente, quién es, cuáles son los rubros que de verdaderamente tiene experiencia, en cuáles no, y poder tomar la decisión que más convenga al Estado Dominicano. Yo pienso que eso hay que totalmente regularlo, eso hay que limitarlo, porque también eso limita el principio de participación. Nosotros hemos observado en este tiempo que tenemos aquí que al final, alrededor de los procesos de contrataciones del Estado, es limitado la cantidad de proveedores. Lo que pueden cambiar son las razones sociales, pero al interior de esas razones sociales existen los mismos accionistas. Por eso nosotros hemos diseñado un sistema en el marco de este sistema de monitoreo de alerta preventiva que nos está permitiendo identificar riesgos de colusión. Hemos diseñado un sistema automatizado que inmediatamente las entidades suben su proceso y los proveedores empiezan a ofertar. Inmediatamente el sistema nos da una alerta si existe colusión. Una alerta que no quiere decir que sea colusión, pero sí nos permite... ¿Cómo pueden darse cuenta? Por la composición accionaria. Cuando nosotros identificamos que en un proceso que pueda tener 10, 20 oferentes y la composición accionaria de esos oferentes es la misma, pues probablemente estamos ante una alerta de colusión que hay que prestarle atención, que por eso decía que en el país es muy común. Nosotros sabemos que la colusión es una modalidad extensa en todos los procesos de contrataciones, pero con el sistema que hemos diseñado no hemos dado cuenta al día de hoy que verdaderamente sabíamos que era un problema, pero no sabíamos la dimensión del problema. Y ahora mismo tenemos unos pocos accionistas alrededor de muchas empresas de distintas razones sociales que se dedican a distintas actividades comerciales, pero al final, detrás de todo eso, terminan los mismos accionistas. Y si nosotros queremos garantizar, democratizar las contrataciones, que las contrataciones verdaderamente sirvan para el desarrollo, que las MIPYMES, las pequeñas, las medianas empresas puedan participar en los procesos, tenemos que empezar a ponerle control. ¿Por qué? Porque estos son los que históricamente han tenido relaciones legales y no legales con el Estado, son los que conocen los mecanismos, porque muchas veces hablamos de las instituciones, hablamos de la persona y muy pocas veces hablamos del mecanismo al interior de las contrataciones, y muchas veces el mecanismo al interior de las instituciones trasciende la institución y trasciende la persona, y los mecanismos han permanecido en el tiempo, lo único que van buscando nuevas formas para depredar el erario público. Bueno, también es una política de los gobiernos, de cualquier gobierno, de que sus amigos y que colaboraron en las elecciones sea una forma de pagarle
haciéndole la posibilidad o buscando la posibilidad de que se le dé contratas a través del Estado. Y por eso muchas veces los proveedores clásicos de un partido salen y entran otros proveedores al ruedo, ¿verdad? Totalmente, ahí tenemos un problema de origen que está relacionado con el financiamiento de la política en la República Dominicana, y sabemos que el financiamiento de la política es el origen probablemente de los posteriores contrataciones o actos de corrupción para tratar de devolver esa inversión en la actividad política. Eso es una de los aspectos que más afecta no solamente el sistema de contratación, sino que genera posibilidades de actos de corrupción para esa devolución, ese retorno de la inversión en la actividad política. Al principio de la entrevista decía yo que la verdad es que hay mucha curiosidad y hay una búsqueda de irregularidades por el público en sentido general, sí, por chantajistas en sentido particular. ¿Tienen ustedes medido cuánta gente está entrando a la página de contrataciones para verificar, o la página transaccional de compras? Mira, nosotros estamos claros que alrededor de las contrataciones hay intereses, muchos, políticos, pero más intereses económicos. Y sabemos también que la sociedad está empoderada y que la sociedad cambió. El funcionario del día de hoy que no entiende que esta es otra sociedad, pues lamentablemente va a cometer muchos errores. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo de la prensa, de las redes sociales. Nosotros damos seguimiento a todas las denuncias y obviamente descartamos, porque hay denuncias que no tienen sustento o hay denuncias que no tienen la información del rigor técnico necesario para convertirse en una alerta más bien que pueda ser objeto de investigación. Yo puedo decir que de todo ese monitoreo que nosotros hacemos, el 95, el 96% es alerta que nosotros descartamos. No obstante, hay otras que sí le prestamos atención y actuamos en función de la dimensión de la alerta. El obstáculo que se pone para evitar la corrupción evita el libre comercio. Ciertamente, la idea de las contrataciones, y eso nosotros esperamos que la República Dominicana pueda transitar ese camino, como todos los países. Las contrataciones no debe ser un sistema anticorrupción. En este país debe ser un sistema anticorrupción por una realidad que tenemos, pero las contrataciones para lo que tienen que servir es para abrir el mercado público, para que todos puedan acceder al mercado público, para que todos puedan participar, para que todos puedan contratar en igualdad de condiciones, en un número importante de participación, que respetemos los principios de la libre competencia, de la libre empresa. Ese debe ser el anhelo, pero como estamos en una realidad, tenemos que prestar atención al tema de la corrupción mientras animamos, y eso es lo más importante. Nosotros queremos devolver la confianza al sistema para que todos los proveedores entiendan que es posible participar. Los sobreprecios que se denuncian muchas veces, más allá de un porcentaje adecuado por la tardanza de los pagos del gobierno, es otra cosa que se debe evitar para lograr mayor transparencia. Hay dos razones por las cuales el Estado paga tarde. Hay una que es la corrupción, un mecanismo de extorsión. Claro. No te pago hasta que te presiono para que tú dejes un porcentaje de tu cheque. Eso es una realidad. La otra realidad es el propio circuito administrativo y financiero del Estado, que hay niveles de burocracia, que también hemos identificado dónde están los cuellos de botella que permitan que el Estado pueda pagar mucho más ágil, sobre todo a las pequeñas y las medianas empresas que no pueden esperar. Porque los grandes, esa es la ventaja competitiva que tienen, que ellos pueden participar y ellos pueden esperar 6, 7 meses, y a veces tienen los mecanismos para agenciarse su pago yo mucho más gente ágil. Que ha hipotecado su casa para participar. Bueno, Nuria, en el país tuvimos suicidios por falta de pago. Ganaron, pero nunca les pagaron, y entonces después hay que ir a donde el funcionario a arrodillarse. Entonces, resolver el tema del pago en cuanto a los procesos administrativos es fundamental. Estamos trabajando en esa dirección, en coordinación, porque ya eso no solo depende de la dirección de compras, sino depende de presupuesto, de Contraloría, de la Tesorería Nacional. Estamos trabajando en esa dirección para identificar, que están identificados, dónde están los obstáculos y tomar la medida del lugar. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas es un ente de mucha importancia y que debe ser una herramienta para integrar y modernizar la competencia entre los proveedores del Estado. Es tiempo que los pulpos y sus tentáculos sean erradicados del sistema de compras públicas.